de Álamos. Bueno, Germán, cuéntenos. Yo quiero decirle que primero que todo me parece muy ridículo que hayan querido defenderla. Un momento que yo me retiro. Sí, para que le baje un poquito ahí al volumen al radio, para que no le interfiera y pueda hablar con tranquilidad y así lo podemos escuchar mejor. Bueno, la cuestión es que me parece ridículo que hayan querido de pronto defender la democracia utilizando métodos de Stalin, como cuando en Rusia entre familias se echaban al agua, porque el comunismo, y no hablo más del comunismo, sino de los métodos que utilizaban en ese tiempo. Asimismo, otra cosa, el único eco que recibía Gustavo Petro sobre todas esas denuncias que hacía era el de la mamadera de gallo, perdóname la expresión, de Caracol, cuando les pedían que muéstrenme las pruebas. Eso era todo, y el pueblo riéndose de eso, con unas acusaciones tan graves. Yo, entre más tiempo pasa, más digo que deberíamos de hacerle un monumento a la persona, al magistrado que impidió que hubiera la reelección. Gracias a Dios que no pasó eso. Entonces, que algún día Colombia se dará cuenta del peligro tan berraco que tuvo Gustavo Petro frente a las denuncias, lo mismo la senadora Piedad Córdoba. Todo eso, todas esas cosas que denunciaron, que hicieron, y desafortunadamente con ninguna emisora tenían eco, como dije con Félix de Bedú. Sí, de pronto la W se encargó de abrir esos escándalos, de contárnoslo, pero desafortunadamente el pueblo colombiano, yo no sé qué le pasa, parece que no tuvieran conciencia de lo que nos estaba sucediendo y de lo que nos está sucediendo, lo que nos puede suceder si no cambian esa mentalidad tan berraca. Yo le agradezco muchísimo que me haya dado lugar para expresar lo que estoy sintiendo. Muchas gracias, Mauricio. Germán, pues muchísimas gracias también por su participación y vale la pena aquí hacer una breve reflexión con el doctor Wilson Borja. Estamos enfrentados ya al momento, como está ocurriendo por ejemplo en este momento en España, en que ya se ha gestado un movimiento, una movilización general del movimiento del 15 de mayo, que es el movimiento por la democracia real ya. Estamos los colombianos enfrentados ya a un momento crucial como este. Necesitamos que los colombianos nos movilicemos, nos manifestemos. Los colombianos no necesariamente, más allá de los partidos, por encima de los partidos, necesitamos ya empezar a replantear el país, replantear incluso hasta la Constitución, replantear lo que estamos haciendo con nuestro país, con nuestra Colombia, con nuestra patria, que esa palabra además se utiliza de una manera burda y atropellada para justificar incluso acciones como las que usted, de las que usted ha sido víctima. Fíjate lo interesante que está planteando. El movimiento 15 de mayo es un movimiento que está hoy levantándose en contra de un gobierno socialdemócrata, en el caso de España. Pero estos mismos movimientos fueron los que se levantaron en contra en todos los países del África y del sudeste asiático, planteándose en contra de las dictaduras. De una u otra forma, bien, comienza gente a ligarse a decir queremos verdaderas democracias. Y esto muestra la crisis del capitalismo. Se cayó el modelo neoliberal, la crisis de las dictaduras, lo que está pasando en todos estos países. Se cansaron de tener dictadores, se cansaron de tener inclusive posiciones de socialdemocracias como la de España, que no hacen sino cederle y cederle al capital mayores y mayores prerrogativas a costa de la población, y ahí está la población levantándose. Entonces eso nos muestra el camino de lo que debe suceder en Colombia después de 8 años de gobierno y 4 más ahora que vienen con Juan Manuel Santos, de favorecer a los empresarios, de favorecer aquí a los que más tienen. Yo quiero recordarles que no es solamente toda esta chuzada. ¿Por qué hicieron eso? Era la manera de controvertirnos a nosotros, de tratar de evitar que nosotros pusiéramos en la discusión, en la palestra, los temas de fondo. Todas esas, a nivel de las reformas tributarias, todas esas ventajas que le dieron al capital, que hoy le está costando al Estado. Todas esas prerrogativas con la ley 789, donde pusieron a los trabajadores, perdieron los derechos de horas extras, le redujeron sus ingresos muy al mínimo. En fin, toda esa reforma, como la reforma constitucional, porque es una reforma constitucional donde impide que la gente aquí se pueda pensionar realmente. O sea,
todos los elementos en contra, en favoreciendo al capital y en contra de la población, eso es lo que está pasando con esos movimientos. Y aquí lo vivimos durante 8 años con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, lo estamos viendo con Juan Manuel Santos, que está planteando otra reforma tributaria que vamos a ver cuánto le puede costar al pueblo. Entonces son reformas laborales, reformas sociales. Hoy lo que tiene Juan Manuel Santos, la famosa reforma fiscal, de ajuste fiscal, es para que la gente no pueda meter tutela por los derechos a salud, no obstante todo lo que se ha denunciado, lo que está pasando con la salud. Igualmente, lo que se está planteando hoy a nivel de reforma política es cerrándole el campo para que la gente pueda participar en política. Entonces, estas cosas son las que deben llevar al país a que la gente salga a protestar a la calle. Claro, no solamente es la corrupción, lo que haya, no, también son estos los elementos que nos muestran que esto es una política integral, completa, con todos estos andamiajes, con todos estos montajes, para evitar que la gente piense en lo otro, que es lo que se está haciendo en España y en varios países donde se viene regando lo del movimiento 15 de mayo. Bueno, tenemos otra llamada, un oyente en el 616-0246, 236-4049, y antes pues para despedir al doctor Wilson Borja, porque sabemos, muy amablemente nos regaló unos minutos, tenía una reunión, se salió de la reunión, vino a acompañarnos aquí al estudio, le agradecemos, y yo sé que los oyentes también. Y bueno, ¿qué viene para Wilson Borja después de esta decisión de la Corte? Bueno, viene una cosa muy rápidamente, voy a hacer varias demandas, y esto no es un problema vengativo, es que mi nombre no queda limpio solamente o únicamente con el fallo de la Corte. No, mi nombre queda limpio después de estar 3 años en esa situación de todo lo que vivió mi familia, es que el Estado tenga que resarcirme. Mi nombre queda limpio cuando Álvaro Uribe le pague por todo este montaje que hizo, cuando el fiscal Iguarán se prestó para el Ejecutivo ejerciera lo que había hecho, cuando los medios de comunicación lo atacaron a uno y lo anularon políticamente, el famoso juicio político que dicen que le hacen a uno y lo anula completamente durante 3 años. Entonces viene el resarcimiento de eso, vamos a dar esa lucha en los estrados judiciales. Y en apoyo político, pues vamos a resolver lo que tenemos en la terna en el polo, vamos a tratar de resolver la situación de Bogotá poniendo el pecho como partido. Voy a apoyar a Héctor Bermúdez, al Consejo de Bogotá, a otra gente de ediles y a seguir en el polo, mientras tenga posibilidades de seguir ayudando y haciendo política al interior del polo, pues ahí estaremos. Doctor, una preguntita como para hacer una pequeña claridad frente a los oyentes. Bueno, usted dice que va a demandar al Estado. Evidentemente el Estado se financia con los recursos que pagamos los colombianos a través de los impuestos. ¿Hay posibilidades de que esto se repita de alguna forma contra los verdaderos responsables y determinadores de estas acciones en su contra y en contra de todos los que han sido víctimas de esta situación? Directamente voy a mandar al Estado porque es un problema de la representatividad que tiene Álvaro Uribe Vélez, el fiscal, que son los responsables de esto. Pero a ellos también, no solamente los demando, sino los voy a denunciar, que ellos tengan que responder por eso. Esa es la idea, que ellos tengan que responder. Yo creo que en esas situaciones casi que el pueblo colombiano es el que pone y paga los platos rotos de acciones que son cometidas por quienes están utilizando el Estado para su propio beneficio. Pero es el problema de la democracia, el pueblo los elige y ellos son los responsables. Muchas gracias a ustedes y muy amable a los oyentes y a ustedes por esta invitación. Muchísimas gracias, doctor Borja, y pues bueno, tenemos un oyente en el 616-0246, 236-4049. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Felicito por su programa, me reservo el nombre. Todo importantísimo, es raro escuchar en una emisora bogotana o en una emisora colombiana todas las cosas tan importantes que ustedes han dicho. 2 observacioncitas o 3 que se relacionan entre sí. Hoy es el día de la afrocolombianidad. Colombia es un país de regiones y los oyentes disfrutan escuchando a quien les habla utilizando un lenguaje castizo, correcto, porque la costumbre hoy es hablar mal, porque la gente utiliza unos sistemas como si estuviera hablando por Twitter, cosas de ese, ya se les olvidó hablar. Yo soy uno de ellos, a mí se me está olvidando hablar. La diferencia entre los que fueron educados en colegios de alto turmequé con los que no, estriba en eso, que los de allá tienen medios económicos para aprender a hablar, tienen profesores de dicción, en fin. Aquí no, porque en los colegios pobres pues no hay dinero para eso, escasamente a veces ni siquiera para enseñarles las principales materias del currículo.
Todo esto se resume en lo siguiente: si uno evita los regionalismos, hablar con lenguaje de antioqueño, de costeño, de santanderiano, de pastuso, etcétera, se ayuda a sí mismo. Pues los colombianos en el exterior tienen fama de que hablamos sin acento. Ojalá quienes tratan de buscar, de no olvidar su lenguaje costeño, antioqueño, etcétera, lo hicieran para bien de lo que están diciendo, y leyeran las obras clásicas, escucharan lo que dijo García Márquez de manera muy sabia. Él dijo: es tan importante la manera como se diga un mensaje, y a veces es más importante que lo mismo que se dice. Y cuando le preguntaron sobre sus novelas, no es tan importante lo que yo diga, es la manera como se diga. Entonces, un entrenamiento. Recordemos esa película que fue tan famosa últimamente, del rey Jorge de Inglaterra, que era tartamudo, y puso todos los medios a su alcance para poder superar esa falla. Entonces, leer las gazaperas gramaticales de ese periodista tan famoso, de ese corrector tan famoso que era Argos, para evitar el de que, el escenario con X, evitar el colocar en vez de poner. Uno está escuchando cosas tan importantes y le dan con el colocar, o con el de que ismo, o con el escenario, o con cosas de esas, desluce el mensaje. Entonces la invitación es a que lean los clásicos, a que entrenen, y muchos de quienes hablan tienen la oportunidad de hacerlo, tienen equipos de grabación en la casa, tienen inclusive la oportunidad de contratar profesores de dicción que les quiten el acento regional, y qué gran labor hicieran. O sea, yo no me voy a referir a una amada que también está haciendo, pero ella habla con acento, a veces de enredada, no se les entiende, y eso es importante, que el mensaje llegue a los oyentes, que la persona se siente atraída por lo que está buscando emisoras, y de pronto encuentra una persona que habla con claridad, con convicción, que emplea bien las palabras, que tiene un lenguaje rico, etcétera. Eso es atractivo. Yo les agradezco mucho. Bueno, muchas gracias a nuestro oyente, y bueno, tenemos otra llamada también en la otra línea telefónica. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? Mauricio Santa Cruz. Mauricio, ¿de qué parte nos llama? De Bogotá, Chapinero. En Chapinero. Mauricio, bueno, cuéntenos, Mauricio. Mire, el Polo Democrático está obligado a asumir la lucha sucia que le plantean los medios de comunicación. Aquí ustedes, por su programa, afortunadamente, y nosotros como somos oyentes de su programa siempre, alcanzamos a escuchar esta verdad, esta realidad, porque los medios de comunicación, los monopolios, no pasan nada de este programa. Estamos supremamente agradecidos, porque ojalá mucha gente alcanzara a vislumbrar qué es lo que pasa en esta pobre sociedad, que estamos limitados, reprimidos por los medios de comunicación, reprimidos por los gobiernos de derecha, y la oposición, ¿en qué estamos? Y el Polo, por favor, adelante, busquemos alguna forma para transmitir la realidad del país. Don Mauricio, lo vamos a invitar a escuchar la segunda parte del programa Contravía de Holman Morris, que fue pasada al aire el 14 de noviembre del 2010. Pero antes de irnos con esta segunda parte, queremos hacerles la invitación para que hasta mañana hay plazo de inscribir cédulas. Y si la reforma política que presentó Santos la aprueba la Corte, las personas que no votaron en la elección anterior van a quedarse sin votar si no inscriben la cédula. Por eso el llamado importante, porque de esta manera tendremos que salir masivamente a las urnas a controvertir este modelo y a controvertir todo este esquema que plantea el modelo neoliberal y que plantea el alto gobierno y la derecha del país. Y pues vamos entonces con ese segundo corte del programa Contravía del gran periodista Holman Morris. Contravía. El jefe de análisis del organismo de inteligencia también reveló algo mucho más grave que compromete a la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado. Gustavo Sierra afirmó que Hurtado había sido advertida de la forma en que se estaba grabando ilegalmente a la Corte Suprema de Justicia.
Todos los días, por orden de la directora del DAS, a las 4 de la tarde, había que pasar la información más importante. Entonces bajé donde la directora y le manifesté que la Subdirección de Fuentes Humanas estaba grabando las sesiones plenarias de la Corte y le pregunté que si lo estaban haciendo con orden judicial. La doctora María del Pilar dijo que esos trabajos se iban a seguir haciendo con William Romero, y yo le dije que me parecía muy riesgoso y se disgustó y me dijo que yo era un miedoso. El revelador testimonio de Sierra evidencia que hasta ahora los demás funcionarios del DAS procesados no han dicho toda la verdad, todo lo que saben, y que gran parte de la información supuestamente ha sido destruida. María del Pilar y Jaime Polanco ordenaron en el primer semestre de 2008 que toda la información de la Corte se pasara a la Subdirección de Fuentes Humanas, para que allá la tuviera en una casa fachada que queda fuera del DAS. En esta información iban los dosieres y las hojas de vida de la Corte, y toda la información que tenía análisis sobre la Corte. La declaración de Gustavo Sierra confirma los seguimientos que ya habían revelado diferentes funcionarios del DAS, como el exdirector de inteligencia Fernando Tavares, quien ya fue condenado a 8 años de prisión por su autoría material en la cacería del DAS. Precisamente, el oficial retirado de la Armada le aseguró a la Fiscalía que en septiembre de 2007, la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, lo invitó a un desayuno celebrado en el Metropolitan Club de Bogotá con nada más y nada menos el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, para hacerle unos requerimientos. El doctor Bernardo Moreno le manifiesta a la doctora María del Pilar Hurtado que el interés del señor presidente de la República era que el DAS lo mantuviera informado sobre 4 temas o aspectos principales: la Corte Suprema de Justicia, la senadora Piedad Córdoba, el senador Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronel. Los 4 blancos a los que se refiere Tavares fueron víctimas durante años de toda una campaña de desprestigio. Se les interceptaron sus correos electrónicos y se grabaron ilegalmente sus llamadas telefónicas. Igualmente, el organismo de inteligencia estableció a más de 300 blancos con sus familias para neutralizar su trabajo, su honra, su credibilidad y amargarles de alguna forma su vida privada. Yo creo que el escándalo del DAS es probablemente el que más va a pasar a la historia como algo negativo del gobierno del presidente Uribe, porque independientemente de qué tanto haya estado involucrado o no, él era el presidente. Y cuando uno es el presidente, uno asume los costos políticos de los errores y los beneficios políticos de los éxitos. La dimensión y gravedad del escándalo, de este episodio que ha vivido el país con la interceptación de las comunicaciones a la Corte Suprema, a varios periodistas, es un escándalo de una gran magnitud. Creo que en los antecedentes de la patria no existe un escándalo de esa naturaleza. Los políticos opositores, Piedad Córdoba y Gustavo Petro, fueron objetivos institucionales por parte de las instancias de inteligencia y contrainteligencia del DAS. En el caso de la ex senadora Piedad Córdoba, y así lo dicen los documentos que reposan en la Fiscalía, se le infiltró su esquema de seguridad, se le instaló un micrófono en la camioneta que el Estado le asignó para su protección, se grabaron sus llamadas y se hizo todo lo posible para desprestigiarla. También fue objeto de seguimientos a nivel internacional y se verificaron sus registros migratorios. En el carro de escoltas en la habitación me infiltró la escolta y me infiltró inclusive el conductor y una de las empleadas de aquí de la casa, y a todo sitio donde llegaba, a cualquier lugar del mundo. En el tema específico de Piedad Córdoba se realizaron labores de inteligencia tendientes a obtener información que eran entregadas a la dirección del departamento, para que ésta a su vez
las pusiera en conocimiento del presidente de la República. Contratos que confesaron los mismos del DAS que se hicieron para hacerme seguimiento a mí, pagaron supuestos periodistas en Estados Unidos, hicieron acuerdos con la inteligencia española, inclusive para que me brindara protección, y eran espías de inteligencia del gobierno español. O sea, una cosa tan desastrosa, tan horrible, que uno no se alcanza a imaginar cómo es posible que uno todavía pueda estar vivo después de un ensañamiento tan tenebroso como el que hizo este señor. Las pruebas que están en poder de la Fiscalía exponen que al ex candidato presidencial Gustavo Petro le hicieron un trabajo de inteligencia por sus críticas contra el gobierno con el fin de sabotear y desprestigiar su trabajo, sabotear sus debates ante la opinión pública. Su esposa también fue víctima de seguimiento durante la administración de Andrés Peñate, como lo expone la subdirectora de operaciones Marta Leal. El doctor Peñate conoció información de la senadora Piedad Córdoba y del senador Gustavo Petro, así como de la exesposa de este último. De estos se le entregaban informes escritos, luego en algunas oportunidades se les llevaba la información en presentaciones de PowerPoint y en otros casos se les entregaba copia de la misma a la subdirección de análisis para que allí se les hiciera documentos especiales. Es del presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. El DAS está escrito directamente, sin intermediario, al despacho del presidente. El responsable político del DAS es el mismísimo presidente de la República. La magnitud de la operación hecha por el DAS contra la Corte Suprema de Justicia, contra la Corte Constitucional, contra los principales dirigentes de derechos humanos, contra miembros del gobierno mismo, vigilándolos en su fidelidad al presidente Uribe, contra los miembros de la oposición y partidos políticos enteros, no fue tomado por un mando medio, por motu propio, porque sí, fue tomado desde las más altas responsabilidades del gobierno con un objetivo: tratar de proteger el proyecto de reelección presidencial. En el caso específico del senador Gustavo Petro, la Subdirección de Contrainteligencia, desde tiempo atrás, venía recopilando información al respecto y fue en cabeza de esta subdirección que se continuó esta labor. En el caso del director de Noticias 1, el periodista Daniel Coronel, según lo revelado por Marta Leal, se le hicieron seguimientos durante las administraciones de Andrés Peñate y María del Pilar Hurtado en el DAS. El doctor Peñate fue quien ordenó hacer todas las labores de búsqueda de información y labores de campo del periodista Daniel Coronel, a fin de determinar, primero, si estaba en el país y segundo, quiénes eran sus fuentes de información. Según lo indicado por él, el presidente Álvaro Uribe estaba muy molesto por los artículos que éste venía publicando en la revista Semana. Yo regresé a Colombia en junio del año 2007, el 29 de junio del año 2007. Administración Peñate. Administración Peñate. Yo recibí un teléfono celular en el aeropuerto, que el noticiero me entregó en el aeropuerto. Yo no sabía el número de ese celular porque era nuevo, no era el que yo había usado en Colombia cuando estaba, sino era nuevo. Y 2 días después, a ese número que no me sabía yo siquiera, recibí una llamada del señor Santiago Uribe Vélez, pidiéndome una cita que yo le concedí con el mayor gusto, y en donde vino a hablarme de la molestia suya y de su familia porque yo había publicado que los señores Gallón Henao, conocidos por el asesinato de Andrés Escobar, habían resultado controlando la hacienda Guacharacas, que había sido de ellos. Y entonces vino aquí con las explicaciones, yo lo vi con toda calma, 2 horas y media, pero siempre me llama la atención ahora que dice Marta Leal que al presidente le molestaba que yo hubiera hecho publicaciones sobre él y sobre su familia, y que por eso me había establecido como blanco del DAS, porque encaja perfectamente con esta cita que llamó a pedir el hacendado Santiago Uribe Vélez para esa época.
Se verificaron los movimientos migratorios del periodista y su esposa. Se le pidió a la UIAF información sobre los movimientos bancarios. Se ubicó su domicilio y como él vivía en una zona militar, se alquiló un carro para hacerle seguimiento. Nunca se supo si lograron ingresar a su correo electrónico. Pero sobre todo era muy angustioso porque tenía una descripción muy exacta de la rutina de Raquel, de mi hija. Llegó a tal hora al colegio, la llevó tal persona, iba vestida de esta manera, todo. Era que eso es una cosa como para enloquecerse. Con la perspectiva del tiempo me doy cuenta que las chuzadas siempre coincidieron con etapas de desprestigio y de amenazas. Actualmente, los 5 directores del Departamento Administrativo de Seguridad DAS durante el gobierno de Álvaro Uribe están siendo investigados por su presunta responsabilidad en el escándalo de interceptaciones y seguimientos ilegales, de los cuales Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado ya fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos entre 18 y 20 años por la Procuraduría. Los hechos nos siguen demostrando que esta operación criminal parece que se dirigió y se orquestó desde la Presidencia de la República. Y lo que es peor, fue contra todo aquel que pensara diferente. Queridos amigos y amigas, se atentó contra el bien preciado de cualquier democracia en el mundo, contra el derecho a pensar diferente, contra el derecho del debate, al disenso de las ideas. Que el clamor de justicia por estos hechos no sea solamente un clamor de las víctimas directas de esta infamia. Tiene que ser un clamor de todos ustedes, de toda la sociedad colombiana. Estos hechos no se pueden volver a repetir. Si no hay justicia para estos hechos infames, reprochables, la democracia colombiana no volverá a ser la misma. Y nuestro futuro, como nación, cada día será más enredado, más distante. Soy Holman Morris y quedamos en Contravía. Bueno, pues esto es Contravía. La serie de revelaciones que ha hecho Holman Morris a través del programa Contravía, y fíjense que Daniel Coronel en la última intervención se refería precisamente a otros de los grandes escándalos que están en estos momentos, el de la Dirección Nacional de Estupefacientes y cómo muchos de los bienes incautados a los narcotraficantes y a los paramilitares y a todos estos personajes pues han terminado administrados por testaferros de estos grupos y de estas organizaciones. Una pregunta importante antes de irnos con una persona que tenemos ahí en la línea muy importante. Esta pregunta, ¿qué pasó con los 24.000 millones de pesos que Bogotá perdió durante la administración del alcalde Antanas Mocus frente a ICA de México por todo el tema de la construcción de la malla vial de Bogotá? Siendo abogado defensor de esta firma de ICA, Fernando Londoño Hoyos, que fue el ministro del Interior y de Justicia del gobierno Uribe. ¿Y por qué no se sancionó o no se destituyó a Antanas Mocus en ese momento? ¿Y qué pasó con las losas de la avenida Caracas y la autopista norte durante el gobierno de Peñalosa? Esas son dos preguntitas que tenemos que empezar a pensar, porque hay que pensar en Bogotá. Doctor Aurelio Suárez, muy buenos días. Pues saludándolo y bueno, contento de tenerlo aquí en línea. Bueno, hemos tenido hoy un programa muy especial y muy interesante sobre todo este análisis, toda la situación, particularmente lo que usted refiere en su columna. Muy bueno el tema también desarrollado en su columna. No, la operación Amazonas no es una cosa del pasado. La operación Amazonas continúa, lo que pasa es que ahora es de manera abierta, con los editorialistas de los grandes medios, con los opinadores de los partidos de la Unidad Nacional, golpeando, desprestigiando, desmereciendo al Polo Democrático Alternativo, con todo tipo de improperios, con todo tipo de descalificaciones. En ese sentido ya es una cosa abierta y desembosada, y que tiene por supuesto de por medio cómo el Polo Democrático Alternativo se intenta que pierda la alcaldía para que entre a manos del establecimiento que ha sido responsable de Bogotá durante 200 años. Es una cosa que no podemos olvidar. Los que han manejado Bogotá durante 192 años han sido los de otros partidos. El Polo solo lo ha manejado en los últimos 8 años. Y bueno, ya habrá un día con tiempo y con usted y con Nelson que hacer ese balance. Y muy a propósito precisamente de esto que estamos hablando, Raúl, y también el tema que usted menciona,
Recordarle a los oyentes, creo que ustedes ya lo hicieron, que esta mañana a las 6 de la tarde existe la posibilidad de inscribir las cédulas para votar a las elecciones de alcaldía y consejo en el caso de Bogotá, como fecha límite para inscribirlas en los puestos cercanos a la casa de cada uno. Esto es importante porque vale recordar que el gobierno del presidente Santos en su reforma política eliminó del censo electoral a todas las personas que no votamos en la segunda ronda presidencial, y en ese sentido, pues por supuesto de lo que se trata es de que tratar de eliminar a la oposición, que fue precisamente la que no votó para ninguna de las dos opciones que en esa época se presentaron. Por lo tanto, vale la pena recordarle a la gente que nos pusieron en la vuelta de volver a tener que inscribir toda nuestra cédula, porque eso era lo que quería el gobierno. Es un gobierno de unidad nacional que tiene el 90% del Congreso, que quiere excluir a la oposición limitando el censo electoral, y adicionalmente, y valga la pena para esto, un programa adicional, Nelson y Raúl, la famosa reforma o ley de seguridad ciudadana que prohíbe la protesta pública y pacífica. El gobierno va a penalizar a aquellas personas que bloqueen carreteras o se paren en las calles. Correcto, doctor Aurelio, precisamente hoy hicimos un breve comentario sobre ese tema en particular, lo que está ocurriendo en España, que además se está extendiendo a otros países de Europa, pero es una gran movilización mundial la que se está dando ya por parte de la población civil, por encima de partidos, por encima de cualquier condicionamiento ideológico o político, está moviéndose muy fuertemente. Hemos llegado entonces así al final de nuestro programa. Nos encontramos de hoy en 8 días a las 10 de la mañana por los 930 AM de La Voz de Bogotá, El Agente Cívico. Sábados a las 10 de la mañana llega El Agente Muchísimas Cívico gracias, a La hermano. Voz de Bogotá. Llame a los teléfonos 236-4049. Uy, hermano, hay una mano de temas, pero brutales. Hay una...